del lo malo al comienzo pensamos que Escucha muy entrecortado, profe Nidia. Si me permite, entonces vamos a avanzar con la reunión y ya le pido que nos reunamos por separado, ¿le parece? Sí, eso notamos, algunos tienen problemas de conexión. Gracias, profesora Diana, por estar acá con nosotros. Espero que puedan plantear sus preguntas y escucharnos después en la grabación. Voy a avanzar con la primera parte, entonces voy a valerme del ejercicio que nos presenta uno de los grupos. Entonces, chin, chin, comparto pantalla. Voy a compartirla toda de una vez. Comparto pantalla. para a los chicos cómo les gusta aprender. Para el segundo objetivo tenemos pensado una bitácora, una rúbrica, eh, colocado pues un cuestionario inicial y un cuestionario final. Para el final, yo tenía una pregunta, profe. Esta mañana discutíamos con la profe Judith. Necesariamente, digamos, por ejemplo, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Tenemos preguntas que se les va a dar a los niños en las cuales pueden ser correctas y otras que ellos pueden responder correcto con el primero. ¿Eso lo hace ser cuantitativo, profe? O perdón, lo hace ser mixto o simplemente lo podemos tomar como porcentajes y manejarlo cualitativamente? Bueno, profe, no sé si le escuché todo, si le entendí todo. Creo que Escuchen. tenemos problemas de señal, entonces voy a contestar para la No, grabación. profe, no se escucha. Acabo de silenciar a la profesora Nidia para poder contestar. Eh, profe Nidia, de nuevo. Es muy complejo cuando pues, el que sea cuantitativo o que sea cualitativo depende de los objetivos de la investigación. Si dentro de los objetivos de la investigación tenemos algún tipo de indicador o categoría que busque respuestas en términos cuantitativos, pues entonces nuestra investigación tendrá elementos cuantitativos claramente. Si tiene elementos cuantitativos, pero no hacen parte del objetivo, no hacen parte de lo que se está proponiendo la investigación, no necesariamente tiene que ser cuantitativo. Creo que hemos comentado ese tema de que si es cuantitativo o cualitativo, depende del valor, de la característica del objetivo, de la pregunta, problema incluso, lo que usted se haya planteado. Y en ese término, en ese orden de ideas, si tiene objetivos que buscan resultados cuantitativos y objetivos que buscan resultados cualitativos, entonces la investigación ya podríamos decir es mixta, pero lo hace en realidad son los objetivos y su planteamiento. Aquí, por ejemplo, creo que incluso lo habíamos revisado, estoy mostrando la pantalla de la investigación em, de la profesora Nidia y la profesora Judith, y pues vamos revisando el ejercicio de lo que nos están presentando. Dice aquí técnica, encuesta y encuesta, o sea, parece que tienen dos encuestas, pero finalmente un solo cuestionario. Tenemos que revisarlo en la descripción. Después de que hacemos la matriz, tenemos que avanzar en qué va a tener esta encuesta uno, qué va a tener esta encuesta 2 y cómo se va a desarrollar el cuestionario. La matriz de consistencia lo que hace es presentarnos el panorama general de todo lo que se presenta, todo lo que hay, y vamos avanzando sobre ese punto. Aquí creería que es muy importante, antes de poder sacar una matriz de consistencia, poder corregir lo que viene hacia atrás, porque pues puede que estemos corrigiendo lo de atrás y luego nos demos cuenta que entonces la matriz está incorrecta o tiene algunas deficiencias. Sugeriría que avanzáramos primero en todos los trabajos, corrigiendo, revisando lo que hay antes para que después la matriz de consistencia sea mucho más consistente precisamente. Voy a avanzar con este que les había comentado. Profe, qué pena, es que hay unos comentarios que entendí, que lo que pasa es que estoy desde el celular y no alcanzo a acordarme cuáles son. Cuando mencionas Pues, del paso pues, no, si no anterior, lo entiende, profe, discúlpeme, si no lo entiende, escríbeme, no lo entiendo, porque aquí lo que me parece es que ni lo lee, discúlpeme.
Si no lo entiendo, pues, profe, ¿de qué otra manera? O porque aquí no sé si lo está entendiendo o no lo está entendiendo. Lo que estoy pensando es que no hay lectura de lo que estamos haciendo. Digamos que el comentario tiene también sentido de diálogo. Su merced escriba ahí, no entendí, o porque pues, Ah, como ok, les estoy válido. diciendo, como les estoy comentando, me baso sobre lo que estoy encontrando aquí en el documento. Si no encuentro nada, pienso que no hay revisión. Mm, Y es muy, y discúlpenme si lo digo un poquito fuerte, pero no puedo después de un mes decir es que yo nunca comenté porque no sabía si él estaba bien o estaba mal. No, pues también para mí. Si ustedes no ven ningún comentario mío, ustedes muy probablemente van a decir, ah, eso está bien, porque pues tampoco ustedes no pueden suponer que lo que yo estoy pensando, todo lo tengo que dejar por escrito en este. Entonces, aquí en este problema, la matriz expositiva, que es como en donde debemos estar ya, porque es la que concreta, socializa, puntualiza lo que estamos haciendo. Habíamos hablado acerca de que la lectura debe ser horizontal. Y nosotros tenemos entonces a la izquierda el problema, del problema se debe leer el objetivo, de los objetivos las categorías y de cada categoría pues la metodología con sus técnicas e instrumentos. Nos comentaba este grupo que tenía algunas dificultades en cuanto a distinguir una técnica de un instrumento. En ese sentido, entonces, voy a hacer la lectura, la revisión, perdón, de esta matriz, también orientando eh, cualquier otra pregunta que pueda surgir dentro del proceso. Esta matriz es de uno de nuestros proyectos de investigación que está pues planteado desde unas revisiones que se han realizado. ¿Qué es lo que debemos revisar? ¿Qué es lo que debemos encontrar acá? Cuando usted lee, vamos con la primera parte, el problema y los objetivos. La pregunta y el objetivo deben dialogar entre sí. Si usted ve la pregunta y luego lee el objetivo y no hay palabras del objetivo entre la pregunta ni pregunta con objetivo, ya comenzamos a encontrar un problema. mm, ¿Por qué razón? Porque el objetivo es la manera o la estrategia que toma la investigación para resolver la pregunta. Si usted dice, por ejemplo, y voy a irlo leyendo y irlo tomando, ¿qué estrategias, que es la pregunta, qué estrategias deberían conformar un escenario virtual de aprendizaje? Estamos hablando palabra clave, estrategia, estrategia. Deberían conformar un escenario virtual de aprendizaje, esa es la otra. la palabra, es como si lo convirtiéramos en un telegrama. Estrategias, escenario virtual de aprendizaje, procesos de comprensión, lectura inferencial. ¿Cuál otro? Vamos sacando como las palabras Y clave la de institución. la pregunta. En estudiantes de cuarto en dos instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá. Entonces ya sabemos que es grado cuarto. Ujú. Si fuéramos entonces, por ejemplo, a hacer revisión de antecedentes, esos, las palabras clave que acabamos de marcar, los elementos, serían los que nos ayudarían a buscar antecedentes. Entonces, si vamos a buscar antecedentes, ¿qué palabras utilizaríamos? Estrategias, escenario virtual, comprensión de lectura inferencial y grado cuarto. Podríamos eventualmente cambiarlo de grado cuarto por primer ciclo o segundo ciclo, dependiendo de cómo lo tengamos. Educación básica primaria, de pronto ampliando un poquito el problema. Después de haber puntualizado en el problema y su pregunta, vemos esta pregunta nos daría una respuesta de qué tipo. Sí, no, una respuesta de tipo proceso. ¿Qué tipo de respuesta obtendremos con esta pregunta? Si nuestra pregunta da una respuesta tipo sí, no, esta, tenemos que revisar la pregunta porque no sería de investigación. Me refiero, por ejemplo, preguntar mm, cuál es el impacto de un escenario virtual de aprendizaje para el proceso de comprensión de lectura inferencial. La respuesta que usted puede dar es, el impacto es mucho, es muy grande. Listo, se acabó su investigación. Porque la respuesta es concreta, es concisa, es muy buena, sí, pero no es una pregunta de investigación. Cuando se pregunta, por el contrario, ¿qué estrategias deberían conformar? Entonces ya comienza una respuesta que requiere de un proceso. Las estrategias que deberían conformar un escenario virtual de aprendizaje para frustración son las siguientes. Estas están organizadas por tan, 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 los elementos que van allí. Ahora, por ejemplo, haciendo esta primera lectura de que la pregunta habla de qué estrategias, el objetivo entonces tiene ya una revisión.
Reconocer las características que debería tener un escenario virtual de aprendizaje. Entonces, aquí ya no se está preguntando por estrategias, sino por características. Se sigue lo del escenario virtual de aprendizaje, muy bien. Se sigue con procesos de comprensión de lectura inferencial. Y se sigue con cuarto grado. Ya pues el resto del contexto es mucho más claro. Hasta aquí entonces ya comenzamos a ver, bueno, en la pregunta se habla de estrategias en el objetivo de características. Ahí, por ejemplo, diría ya una primera pregunta del jurado. ¿Por qué se pregunta por estrategias y por qué se buscan características? ¿Será que una de las dos sí es? ¿Será que una de las dos no es? Eso lo resuelve el grupo investigador. Reconocer las estrategias que debería tener o reconocer las características, o usted podría contestar, no es que las características son las estrategias. Las características que debería tener un conjunto de estrategias en un escenario virtual, entonces va complementando, va enriqueciendo, y usted va a puntualizar ese ejercicio. No lo voy a modificar en este momento, es un ejercicio de revisión por parte del grupo de argumentación. Después de que pasamos del problema a los objetivos, comenzamos a bajar al objetivo específico. Entonces, el objetivo específico me debe dar lugar a esas tareas, esas cosas que debo lograr para poder alcanzar ese objetivo general. Por eso es tan importante primero revisar pregunta, luego objetivo. Si la pregunta está de acuerdo con el objetivo, sigo. Si no, me quedo, me, me detengo, porque es el punto. Y fuéramos revisando más hacia atrás, el problema debe estar descrito de tal manera que se conecte con la pregunta. Y así vamos hilando en ese proceso. Luego el objetivo entonces lleva a los objetivos específicos. Determinar las dificultades que presentan los estudiantes en su proceso. Determinar las dificultades. Bien. Implementar un escenario y evaluar la implementación de un escenario. Esas tres cosas, determinar los procesos de comprensión lectora, implementar un escenario virtual de aprendizaje y evaluar un escenario virtual de aprendizaje, están claros porque son también palabras clave que están en el objetivo general. Ahí la única que sigue patinando, que tendríamos que concretar, es el tema de las estrategias y las características. Ahora vamos hacia adelante. Ya pasamos del objetivo general a los objetivos específicos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, profe. Muy Sí. claro, profe. Gracias. El ejercicio es que ustedes lo vayan revisando en sus propias investigaciones. En sus propias investigaciones vayan revisando, bueno, podemos ver coherencia entre pregunta y objetivo, podemos ver coherencia entre objetivos y objetivos específicos, porque pues más allá de que alguien externo se los diga, son ustedes mismos quienes tienen que ver esa coherencia. Y si no la ven, que la argumenten, por qué sí la ven o por qué no la ven. Debe ser casi tan claro que la lectura misma lo argumente solito. Avanzo entonces, ahora voy a hacer la lectura hacia la derecha. Los objetivos específicos, entonces cada uno, si yo voy a hacer esta tarea de determinar las dificultades que presentan los estudiantes, de determinar las dificultades, voy a colocarlo ahora en otro color, todo feito, determinar las dificultades, implementar un escenario y evaluar la implementación, entonces vemos que casi todos nos llevan a un instrumento, a una técnica concreta. Para determinar dificultades, entonces, como cuando usted va al psicólogo, si usted va al psicólogo, o como cuando usted va con sus padres o con su rector, con, profe, es que tengo un problema, o amigo o amiga, mi esposo, mi esposa, es que tengo esta dificultad. Entonces ese otro acude a preguntas, acude a inquietudes, acude a un proceso en el que usted, pues, resulta diagnosticado con esas dificultades. Llevado casi al sentido común, para determinar dificultades, usted aplica unos instrumentos. Primer ejercicio es, usted sabe que para ciertos objetivos específicos, y eso no es de literatura gris y no lo logra ni siquiera con Hernández Sampieri, usted lo logra revisando otras investigaciones, por ejemplo, explorar las dificultades. ¿Qué hicieron esas otras investigaciones? Esas otras investigaciones hicieron una revisión de la literatura. Esas otras investigaciones hicieron un cuestionario. Esas otras investigaciones, porque como dice la profesora, entre más lee, más se confunde. En cambio, si usted encuentra ya una investigación que lo hizo, que lo solucionó, y usted le haya lógica al proceso, pues usted lo que hace es traer ese mismo instrumento, esa misma técnica a su investigación. Hasta ahí, fíjense que solamente estamos viendo
las primeras tres palabras, determinar las dificultades. No sabemos de qué, no sabemos dónde, no sabemos de quién. Estamos hablando del verbo del objetivo específico. El verbo del objetivo específico y su sujeto nos da lugar a la técnica, al instrumento. Ahora, dentro del objetivo específico tenemos también, seguimos teniendo objetos activos o elementos, palabras clave que nos van a dar otras herramientas. Con eso. Procesos de comprensión de lectura inferencial en medios. Este. Determinar las dificultades de quiénes, de los estudiantes. Parte de la primera parte. Determinar las dificultades de los estudiantes en procesos de comprensión de medios digitales. Estos objetivos específicos entonces tienen unas palabras clave, así como las que ubicamos en el objetivo general y la pregunta principal. Estas palabras clave entonces son determinar dificultades, otras piensen en un telegrama. ¿Qué quiere? Determinar dificultades, estudiantes, procesos de comprensión, medios digitales. Clarito, lo telegrafía. Perdón, como lo dije tan feo. Pero es determinar dificultades de los estudiantes en procesos de comprensión de lectura inferencial. ¿Para qué sirve eso? Para que usted piense en las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Esos temas que se van a conectar entre los objetivos específicos. Leamos el otro objetivo específico. Implementar un escenario virtual de aprendizaje. Entonces, un escenario virtual de aprendizaje. Para el desarrollo de competencias de comprensión. Voy a alejar un poco. Entonces vemos procesos de comprensión, competencias en comprensión de lectura. Medios digitales, escenario virtual de aprendizaje. Entonces vemos que la palabra clave, si bien es distinta aquí en medios digitales y aquí en escenario virtual de aprendizaje, hay una categoría que es común. ¿Cuál de las dos sería más categoría de la otra? ¿Medios digitales o escenario virtual? Escenario virtual. Creería que para conectarnos con el objetivo general es más, decimos, es más el escenario virtual de aprendizaje que comporta dentro de sí medios digitales que los medios digitales que podrían incluso excluir a los escenarios virtuales de aprendizaje. De ese modo, entonces, nos facilitaría mucho conectar por lectura inferencial en escenarios virtuales de aprendizaje. ¿Mm? Implementar un escenario virtual de aprendizaje, pero si avanzamos y acá Edwin, Sonia y Marlene me van a decir, no, profe, es que ese no era el objetivo. Bueno, dejémoslo en medios digitales porque no van a determinar dificultades directamente en escenarios virtuales, sino en todos los medios digitales. Bueno, pues tenemos un objetivo acá y un objetivo acá. Este es por medios digitales, este es también por medios digitales, pero con otro contexto. Y el tercero, habla de implementación de un escenario virtual de aprendizaje. Otra vez, tan bonito eso. Y otra vez, procesos de comprensión de lectura. Ahí es donde el evaluador o usted mismo comienza a ver la coherencia de todo el proyecto. Está haciéndose lo mismo, pero lo que se está cambiando es el verbo. En los tres habla de procesos de comprensión, en los tres habla de medios digitales o escenarios virtuales. Eso entonces lo convertimos, lo que está común a los tres, lo convertimos en categoría. ¿De qué sirve convertirlo en categoría o tenerlo en cuenta como categoría? Porque bajo comprensión lectora vamos a evaluar algunos elementos. Evaluar, observar algunos elementos. En estrategia diferencial vamos a evaluar, observar algunos elementos. En competencias digitales vamos a evaluar, observar. En escenarios virtuales vamos a evaluar, observar. En recursos digitales vamos a evaluar, observar. ¿Para qué me va a servir eso? Para que usted haga algo que llamamos la triangulación. Usted vea qué pasó con la comprensión de lectura en el primer objetivo, qué pasó con la comprensión de lectura en el segundo objetivo. Aquí debería estar. Y aquí también está. Es algo que se conoce o encuentra por ahí en algunos documentos como la triangulación.
¿Qué resultados dio en comprensión de lectura en el primero? ¿Qué resultados dio de comprensión de lectura en el segundo? ¿Qué resultados dio de comprensión de lectura? ¿Cómo así? Es que yo cuando voy a evaluar comprensión de lectura voy a observar eh, procesos de comprensión, vamos a observar las fases de la lectura, vamos a observar algunos elementos de lectura inferencial, vamos a observar elementos concretos de comprensión de lectura. Lo mismo aquí en estrategias de lectura. ¿Qué es lo que vamos a revisar en estrategias de lectura puntualmente? Podrá conectar bien sea con comprensión de lectura o con, aquí faltó otra categoría, que es el tema de medios digitales. ¿Qué hay de medios digitales? No sé si hasta aquí estoy siendo claro. Es como discernir de los objetivos específicos cuáles serían los temas, las categorías que van a tratar en cada uno de ellos. ¿Es claro hasta este punto? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe, por contestar. ¿Eso que acaba de decir la profesora es claro para todos? O sea, no solamente para ella, sino para demás. Pregunta, pregunta, pregunta. Pregunto, profe, y si me corrige. ¿Esas categorías son las mismas que hacen referencia al marco teórico? Perfecto, gracias. Profesora Jessica. Profe Jessica. O, claro, o sea, solo las nombramos. O toca con cada objetivo la categoría, porque yo veo que igual se repiten, ¿no? Pues el repetirlo lo hace más tangible. No es por, es que quiero repetirla, ¿no? Pues si se encuentra, pues colóquela. Eso lo hace más visible para usted, lo hace más identificable en el proceso de investigación. Ahora, si usted lo quiere, si usted no lo quiere repetir, sino que son las mismas para todos tres, ¿por qué razón acá no está? Porque fíjese que acá una cosa lo tiene como recursos digitales y otra como escenarios virtuales. Ellos quieren tener categorías distintas, no son la misma. Una es recurso digital y otro es escenario virtual. Ya. Vamos a explicarla como que todo Bueno, sea cultura digital, pero ellos no quieren hacerlo así. Ellos lo quieren separar de algún modo. Esto, como decía ahorita el compañero, es lo que tenemos que definir también en el marco teórico. ¿Qué defino o cómo defino comprensión de lectura? Cuando digo acá evaluar, observar, es porque ya tengo la definición de comprensión de lectura y en este objetivo, en estas técnicas, que es hacia donde vamos, vamos a evaluar, observar lo que la definición de comprensión de lectura dice. Y vamos a decir estrategias de lectura inferencial, entonces tendremos algún autor de referencia que nos dice, estas son las estrategias de lectura inferencial, lo que significa que en la técnica o en el instrumento voy a evaluar, identificar, determinar, como dice el objetivo, esas estrategias de lectura. Para eso sirve la categoría y para eso sirve el describirla en el marco teórico. Profe Judith, No era, no todas las categorías se repiten según el objetivo. Hay unas que sí se repiten en la triangulación que usted dice, pero hay unas que no aparecen de objetivo. claro, sí, señor. Ahora, en la pregunta que nos hacía Nidia, aquí, por ejemplo, comprensión de lectura, estrategias de lectura, competencias digitales, escenas virtuales, recursos digitales, fíjense que los temas todos son cualitativos. El enfoque de investigación es cualitativo. Y la posición frente al tema es no simplemente es descriptiva, sino sociocrítica. O sea, van a evaluar, van a observar lo que sucede y además van a tomar posición frente a eso. Sociocrítica. Listo. Seguimos. Hasta aquí hemos hecho un recorrido desde el problema, que debe conectarse con los objetivos deben desarrollarse en los específicos y los específicos deben permitir extraer unos temas que se convierten en el objeto de nuestro marco teórico. Una vez hemos llegado hasta acá, a los objetivos y están revisados y ya, mejor dicho, ya tengo en el marco teórico que comprensión de lectura es el proceso mediante el cual tal. Ese tal va a ser lo que estructure mi técnica, mi instrumento. Aquí yo abriré un nuevo documento. Permíteme. Ana Paola, bienvenida. Abrí.
Entonces, ¿en qué estamos? En esto de las técnicas, las encuestas, voy a copiar esta última. Entonces estamos en que esta, la primera parte, lo que está aquí arriba, lo que está aquí arriba es la categoría, lo que está a la derecha es la técnica o el instrumento. ¿Cuál es la diferencia entre técnica e instrumento? Voy a insertar una. La técnica es la aplicación. El instrumento es el objeto. ¿Cómo así? Cuando usted dice, vamos a arrancar por el último, el objeto. El objeto es el cuestionario. Por ejemplo, ellos acá tienen un cuestionario. Voy a hacer otra cosa. Ese, ¿no? Voy con una. Están aquí encuesta, observación y cuestionario. Dejémoslo solamente técnica. Técnica participante. Hay varias técnicas, hay varias observación participante, observación no participante. Eso nos lo dice el autor que ustedes estén revisando. Hernández, Gin, Víctor Niño, el autor que ustedes están revisando en metodología de investigación es el que le da la técnica. ¿Cómo hago para sacar un autor? Pues usted ha revisado los antecedentes y en los antecedentes aparece una referencia a algún autor como orientador de la investigación. Sugerido que tomen siempre el mismo autor. Yo, por ejemplo, acá tengo, vamos, voy a pasar la sexta, el documento de metodología de la investigación. Y ustedes ven capítulo 1. Capítulo 1 es el origen del proyecto. Capítulo 3, el planteamiento cuantitativo. Capítulo 4, la revisión cuantitativa, exploratoria, formulación de hipótesis, elección del diseño. Y por acá llegamos a la colección de datos. Y luego avanza con cualitativo, capítulo 10. Desde el capítulo 10 avanzamos con cualitativos. Desde el capítulo 12, cualitativa. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? ¿Qué significa plantearla? La revisión de la literatura y la teoría. Las anotaciones, bitácora, resumen, muestreo de la investigación cualitativa, la muestra, cómo se saca una muestra, qué es una muestra, conceptos básicos, recolección y análisis de datos cualitativos, la observación, la entrevista, la triangulación, el análisis, por medio de qué programas, por medio de qué ejercicios, diseño del proceso. Entonces, este autor, por ejemplo, nos ayudaría bastante a concretar ese tema de cómo hacer la investigación cualitativa. Aquí tengo el documento que se encuentra en línea también, que es la sexta edición de Hernández también. Un documento muy completo frente a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí estamos viendo observación participante. Observación participante sería la aplicación. Entonces, voy a hacer qué técnica, observación participante. La observación participante tiene unas reglas. Entonces, que por ejemplo, usted, cuando es observación participante, usted hace parte del grupo que se está analizando. Cuando es observación no participante, usted deja una grabación, deja algo grabando o le pide a alguien que tome nota, pero usted no es el sujeto, no hace parte del escenario en el que están sucediendo las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre participante y no participante? Que en la participante usted influye o participa dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, una mesa redonda, una clase, una unidad didáctica, usted es parte de esa clase y usted queda registrado dentro del instrumento que es el diario de campo. Entonces, la técnica de observación participante en el instrumento del diario de campo. El diario de campo tiene sus reglas, tiene su formato. El diario de campo es un formato, como decir, un acta, en el que se van registrando bajo ciertos criterios. Entonces usted dice, yo quiero tener en cuenta para esta observación participante que voy a evaluar la comprensión de lectura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Internet o de cosas digitales, yo voy a evaluar por dónde navega el pelado que está navegando en la página.
¿Qué es lo que hace? Pues estoy registrándolo en un diario de campo y mi criterio es que reviso durante 30 minutos dónde hace clic, qué preguntas hace, cómo lo hace. Pues comienzo a preguntarme cosas que van a ser las que se registran en el diario de campo. Las reglas están en el objeto, el formato está en el objeto, em, ¿sí? Como decir un acta, es una plantilla. Y cuando usted la aplica, entonces utiliza ese objeto para poder llevar un registro que supone la aplicación de ese instrumento. ¿Hasta aquí más o menos? Sí. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, la aplicación puede ser la entrevista y el objeto. ¿Cuál es el objeto de la entrevista, compañero? Mm, Comienza por C y termina en O. Enter. Eso es lo que está dormido. Entonces, sí, la entrevista tiene como, la entrevista es la técnica y el objeto es el cuestionario. Ahora, hay varios tipos de entrevistas. Entrevista estructurada, semiestructurada. ¿De qué depende que sea una o que sea la otra? Que la entrevista estructurada ya es un conjunto de preguntas concretas. Estructurada. Puede ser estructurada o semiestructurada. Hablamos solamente de estas dos. Estructurada o semiestructurada. Para cualquiera de los dos, usted tiene un cuestionario. Puede ser el mismo cuestionario para para las dos posibles aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre cuestionario para entrevista estructurada? Que el cuestionario se debe aplicar completo. Si usted dice en este cuestionario elaboré 20 preguntas, las 20 preguntas las aplica en la entrevista estructurada. Entonces, cuando es estructurada, completo. Cuando es semiestructurada, estructurada, es entonces a criterio durante el desarrollo. Vamos con algo de profundidad en ese ejercicio. Agregamos a criterio de quien aplica. Entonces usted dice, voy a aplicarlo. Acá, aplicación de la entrevista. Entonces el objeto, mi instrumento, cuestionario para la entrevista. Ese objeto para el cuestionario de entrevista semiestructurada puede tener 20 preguntas. Preguntas están organizadas. Esas 20 preguntas deben estar organizadas por temas. También para el cuestionario, para el otro cuestionario también deben estar organizadas por temas. Las primeras 5 preguntas van al tema 1. Las siguientes 5 preguntas van para el tema 2 o para lo que se quiere preguntar de la entrevista, porque tiene que colocar el objetivo de la entrevista. Tema 3. Para estructurado, para semiestructurada, usted tiene que organizar el cuestionario dependiendo de qué es lo que quiere hacer con las preguntas. Por ejemplo, las primeras 5 preguntas son demográficas. A ver, ¿cómo quiero saberlo? ¿Qué hacer? Las segundas 5 preguntas pueden ser sobre el tema, por ejemplo, para esto que estoy haciendo, van a ser sobre comprensión de lectura, comprensión lectora. Y las últimas 10 preguntas van a ser sobre el uso de tecnología, y comprensión lectora. Mientras que las primeras 5 van a ser solo sobre comprensión lectora, las otras van a ser sobre la combinación de una y la otra. Déjame si lo tengo acá. Darles un momento.
Esta es la encuesta que diseñamos para aplicar la autoevaluación de la maestría. Entonces tiene instrumento de autoevaluación de profesores. Este instrumento de autoevaluación de profesores tiene una presentación, no sé si la alcanzan a leer. Entonces la presentación del maestro, y te lo redactó. Entonces, al tener tu proceso de evaluación, agradecemos su tiempo. Titín. Primer conjunto de preguntas, datos generales. Y comienza a preguntar. ¿Qué es lo que necesitamos con esta pregunta? Es saber de qué manera consideran ellos que los espacios del programa sean útiles para los estudiantes. Nosotros podemos preguntar así, tenemos que diseñar la pregunta. Y además colocarle una forma de contestar que nos permita después analizar. Vamos con las tres primeras preguntas son sobre eso. Las 4. Luego la última, la 5, va sobre la profesionalización del programa. Y ven que cada pregunta tiene. Luego vamos entonces con investigación. Luego vamos sobre una nueva modalidad de grado. Entonces cada pregunta tiene un objetivo, un propósito específico. Son 11 preguntas nomás. Punto. ¿Qué cambia en cada pregunta? La forma en la que se pregunta y el resultado esperado. Entonces aquí la pregunta es cerrada, ¿qué incidencia? Para que también la respuesta sea cerrada. Al hacer pregunta y respuesta cerrada, obtendremos, por supuesto, porcentajes. Claro, es que aquí contestaron el 50% que no incide, no. Lo vamos a conectar con la pregunta anterior y vamos a dar una interpretación cualitativa. Esto que es el guión, este sería el cuestionario, que aplica en la, este es el instrumento, cuestionario, se aplica en la técnica. Voy a mostrar ese instrumento ya diseñado. Bienvenida, Diana. Ese instrumento ya diseñado. Ya acá no se llama cuestionario, sino ya se llama encuesta. Entonces lo que estamos viendo aquí como cuestionario, como un guión, ¿qué pasos tuvo que dar? Entonces, por ejemplo, en el primer diseño se dijo que se le iba a preguntar los títulos de pregrado, los títulos de posgrado, tipo de vinculación, tipo de contratación. Se hizo un pilotaje, se aplicó a un grupo pequeño de docentes y se consideró que estas preguntas no deberían estar. Y están en el cuestionario, pero no están en la aplicación. Voy por acá. Nombres completos, apellidos, cursos que dicta, cursos que ha acompañado, correo electrónico y con número celular, no más. Estas son preguntas de títulos de pregrado, títulos de producto, está en el cuestionario, pero no está en la encuesta, porque en el pilotaje que se hizo, se determinó o se logró concretar que ver qué títulos tenía pregrado y posgrado no aportaba al objetivo del cuestionario, al objetivo del instrumento. ¿Es clara la diferencia entre el instrumento y la técnica? Sí, profe. Entonces, cuando pensamos en el cuestionario, para lo que estamos haciendo acá, debemos tener claro, cuando estamos trabajando sobre ese cuestionario, probablemente tendremos que hacer más preguntas de las que queremos aplicar. Y luego, voy ahora a lo que estamos haciendo. Luego, en lo que estamos trabajando, vamos a tener que decantar esas preguntas. Primera parte, vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Esa entrevista va a necesitar de un cuestionario. Vamos a plantear, por ejemplo, algo que yo les propongo. Es que si usted va a aplicar un cuestionario de 20 preguntas, haga un cuestionario, una entrevista, encuesta de 20 preguntas, haga un cuestionario de 30. Y así, cuando ya haga el pilotaje, que es la primera parte, primero diseño, luego pilotaje, o sí, desarrollo,
Realmente. Cuando usted la está diseñando, está pensando en qué pregunta. Cuando está diciendo que la aplique en un público que no es el objeto de su investigación, sino que es un público distinto. El desarrollo, por decirlo así, la monta, la inserta, la presenta, la prepara en el formato en el que se va a aplicar. Nosotros aquí, por ejemplo, en Live Survey, la diseñamos. Este es el motor de encuestas de este ejercicio, aquí diseñadas. Y luego después pasamos luego de que pasamos del diseño, comenzamos a pensar ya en la aplicación in situ. Ya sabemos que entonces lo íbamos a aplicar con 30 estudiantes, entonces ahora sí vamos, como ya lo diseñamos, ya lo aplicamos un ejemplo para saber de las 30 cuántas nos iban a servir. Y ahora sí lo implementamos y luego sí lo llevamos al campo. ¿Cómo se aplica eso en la semiestructurada? Si usted dijo, preparó 30 preguntas, hizo el diseño, hizo el pilotaje, del pilotaje quedaron 20. En el desarrollo es que usted lo lleva a una hoja con la que usted después se va a sentar con el estudiante o con los compañeros y va a hacer algún tipo de ejercicio. Y dice, bueno, de esas 20, 15 las impajaritarlas, las que hay que aplicar. Las otras 5 son si sale cierto tema, si sale este otro tema. ¿Mm? Y ya en el momento de la aplicación, pues, junto a el cuestionario y las 15 preguntas finales, usted ya comienza a tomar nota de cosas que van apareciendo durante la aplicación de la entrevista. Cada instrumento, cada técnica tiene su proceso, su decantamiento, por decirlo de algún modo. Y depende de esta descripción que estamos haciendo que podamos avanzar. ¿Qué es lo que entonces sigue aquí? Para este ejercicio que hicieron nuestros compañeros, en el que va, no sé si es encuesta o ¿qué es lo que va? La descripción. Entonces la encuesta, la técnica, la encuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por medio de este instrumento, tiene que hacerlo aquí en la matriz, porque aquí en la matriz lo que hacen es enunciarlo. Allá en el diseño metodológico, voy acá. Allá en el diseño metodológico lo que hacen es describir lo que después va a quedar concreto en la matriz. Entonces, aquí en el diseño metodológico y bajo hasta el diseño metodológico, tipo de investigación, enfoque de investigación. Entonces aquí, por ejemplo, técnica, encuesta. La encuesta aquí describen, es acá en el documento que lo hacen, describen la encuesta aquí según tal autor es tal cosa y la nuestra la vamos a hacer con tal cantidad de elementos para que puedan ser llevados a cabo después de un pilotaje y comienzan a describir aquí la técnica. La observación es definida por, pues estamos en el diseño metodológico. Aquí en esta parte del diseño metodológico ustedes describen qué, describen cómo y describen por qué. ¿Mm? Aquí alcanzamos, bueno, el instrumento que se aplicará sería la guía de encuesta. Bueno, la guía de encuesta, aquí por ejemplo, para poderlo argumentar es según qué autor, para poder saber a qué se refieren con guía de encuesta. ¿Hablarán de guía de encuesta o estarán hablando de cuestionario? ¿Mm? Aquí nos falta profundizar un poquitico, como bien lo comentaban, entre la diferencia entre técnica e instrumento. Aquí hablan de cuestionario pretest y posttest. Es un cuestionario pretest y posttest y se va a aplicar en qué momento. ¿Va a ser el mismo cuestionario en las dos veces? La rúbrica, ¿en qué momento se va a aplicar? Entonces tenemos que describir esos elementos aquí en nuestro diseño metodológico y concretarlo telegráficamente en la matriz. En la matriz solamente enunciamos encuesta 1, porque aquí en la prosa, por decirlo así, van a comentar de qué se trata esa encuesta, según quién pensaron esa encuesta, me refiero a qué autor, ojalá sea el mismo con el que arrancaron con la definición de el tipo de investigación, el paradigma de investigación, que todo sea bajo el mismo autor. Y así ya después de avanzar con este tema de descripción, concretan telegráficamente en la matriz qué es lo que van a hacer. En la descripción, ¿qué va entonces? Voy a tomarme acá el atrevimiento.
describir en qué técnica, según qué autor, con qué objetivo, porque recuerden que aquí en el documento no está, sino está dentro de la matriz de esta lectura, con qué objetivo, describir qué técnica según qué autor, con qué objetivo se relaciona. ¿No? A diseñar el instrumento que contiene. Esto ahí, ¿en qué momento? Comentaba en algún ejercicio que si ustedes, por ejemplo, tienen un OVA, un insumo, algo que van a diseñar y aplicar, eso va aparte de estas técnicas e instrumentos. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener, como lo tienen acá en estos compañeros, un cuestionario, sería el instrumento, que se aplica por medio de una encuesta, que sería la técnica. La encuesta si es, si la van a hacer así, o si no sería un formulario. El formulario sería el modo de aplicación de la encuesta. Una encuesta, una entrevista, una observación que van a tener en cuenta de qué manera. Cuestionar instrumento de encuesta técnica. Ese sería con sus detalles, el mismo al comienzo y el mismo al final. Entonces, cuestionario, encuesta técnica, momento uno, encuesta técnica, momento 2. Fuera así, estoy inventando. Aquí, entre cuestionario y cuestionario, que sería el de apertura y el de cierre, tendrían entonces, por ejemplo, aquí la aplicación de un insumo. Esta aplicación de un insumo tiene aparte su propio cuestionario, su propio ejercicio de aplicación, para no llamarlo igual. Tiene su propia rúbrica, tiene su propia evaluación y todo dentro de la aplicación insumo. Eso es parte de lo que están haciendo dentro de lo que podrían hacer dentro de la aplicación, de la intervención, llamémoslo entonces, la intervención que van a hacer. Esa aplicación insumo puede llevar de forma paralela una observación participante. Esa observación participante va de forma paralela a la aplicación del insumo. Y esa observación participante utiliza un diario de campo. No sé si al hacer este tipo de esquema estoy claro al comentar con ustedes que entonces podemos tener dentro de la investigación, aquí por ejemplo tendríamos instrumento 1, instrumento 2 con su técnica, instrumento 3 con su técnica, y eso va independiente de los instrumentos que usted tenga dentro de su aplicación. Lo que en algún momento les trataba de comentar. Creo que incluso hice algo en el tablero. Preguntas, dudas. Profesor, yo, Jonathan Zapata. Señor. Porque tengo una inquietud. Uno de nuestros objetivos tiene que ver con identificar componentes disciplinares. Es decir, pensamos en una revisión de contenidos, revisión de normatividad, pues en el orden de lo que se debe trabajar para enseñar física y matemática. En este tipo de objetivo,
donde es a buscar componentes disciplinares, donde no necesariamente, creo yo, una interacción directa con una población. ¿Cuál podría ser una técnica apropiada para identificar? Lo relacionado, como usted no va a buscar nada en la población, no va a buscar es en documentos. Quizás sonaría, no quiero que suene obvio, pero el tema sería una revisión documental. Una revisión documental en la que usted, digamos, asuma, así como cuando se hace la revisión de la literatura, diga cuál es el objetivo, en qué documentos lo va a hacer y qué va a buscar en esos documentos. Entonces, el objetivo es identificar qué es lo que dice el marco normativo, pedagógico, legislativo en torno a este tema. El corpus del que me voy a valer son todos los PEI, los sílabus, todo lo que tengo en la institución entre tal año y tal año, y que eso sea suficiente para el objetivo. Y luego en esos documentos voy a buscar frases, artículos, documentos que me digan esto y esto. No que me digan esto y esto, pero me refiero que me hablen de estos temas, que me hablen de estos elementos. Y eso debe volcarse, debe describirse en algún tipo de tabla o síntesis que me permita dar cuenta de ese objetivo, responder al objetivo. Esto podría ser. Algo parecido a Honrade, sí, señor. Cuando vemos acá la revisión documental, en este documento, por ejemplo, se habla acerca de cómo es que hay bueno, acá lo llama también estado del arte, mire, búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información, integración de la información a partir de análisis de los mensajes contenidos de las fuentes. Podría ser algo como un RAE, pero depende del objetivo. El objetivo es el que le da el alcance al instrumento. Completamente claro. Con gusto. Le sugiero busque por el tema revisión documental. Y como usted ya hizo revisión de antecedentes, en la revisión de antecedentes tienen que aparecer investigaciones en las que se hayan hecho revisiones documentales. Entendido, profe. Vamos, ¿qué otra? Acá. Ahora, debo reiterar, bueno, hasta aquí entonces atendí, creo que ya respondí a las preguntas que ustedes me estaban planteando frente a por dónde irnos en sentido general. Entonces, Jessica, Profe, no sé si me perdí ese pedacito. Para poner un instrumento que sea evaluación, la técnica, ¿cuál sería? para, para un instrumento que sea evaluación de... Sí, como, pues nosotros estamos elaborando también el OA, entonces, evaluar si o no, estoy preguntando bien. Ah, vale, sí, sí funciona el OVA. Entonces tenemos dos niveles de evaluación del OVA. Uno con según un parámetro que es de evaluación de OVAs, o esto, Virtual Engine Object, OVA, de calidad de objetos, evaluación del OVA, evaluar el OVA, es decir, de los formatos para evaluación de OVA. Se puede evaluar el OVA como tal, y el OVA está bien diseñado, si está mal diseñado, y cumple con ciertos criterios, tiene un nombre, eso. Entonces, según la UNESCO. Parámetros. Por ejemplo, esta es una guía de evaluación de uno que tiene aspectos relevantes, especificidad del aspecto, casi que una matriz para evaluar aspectos de ese OVA, ¿no? De cómo evaluar el OVA. Pero si lo que estamos evaluando es la efectividad del OVA, tenemos que hacer algo similar a esto, en el que diga qué es lo que espera, qué es lo que cuando se diseñó el OVA se esperaba obtener. Y su merced dice, es que cuando se diseñó el OVA se pensaba que el estudiante hiciera tal actividad o desarrollara cierta habilidad.
Entonces, como usted diseñó el OVA pensando en eso, en que para qué iba a servir el OVA, cuando su merced evalúa si sirvió el OVA, utiliza esa misma guía que utilizó para diseñar el OVA en el momento de la evaluación. Algo así como que usted dice, voy a preparar mi clase para que el estudiante aprenda tal cosa. Coloca los objetivos de aprendizaje. La evaluación debe estar entonces relacionada con ese objetivo de aprendizaje. Profe, ¿y cuál sería la técnica? Evaluación. Evaluación. Está haciendo Cuestionario. Es la una técnica de la rúbrica, evaluación, cuestionarios. cuestionario, pero fíjate que aquí evaluación es muy genérico. Piensa más bien en rúbrica de evaluación, porque una evaluación, Rúbrica. cualquier cosa, rúbricas. Busca el tema rúbrica de evaluación de OVA, rúbrica de evaluación de contenidos de un OVA, rúbrica de evaluación de aprendizaje. El tema de rúbrica, por ejemplo, según Frida Díaz Barriga, es muy amplio. Tienes que identificar qué características tendría esa rúbrica. Pero antes de pensar en la rúbrica de evaluación, tienes que traer cuáles fueron los objetivos de diseño de ese OVA. Cuando dije, me refiero cuando ustedes dijeron, vamos a diseñar este OVA con estos objetivos, ustedes tuvieron que haber hecho el para qué es el OVA, qué partes tiene el OVA. Cuando ustedes ven con Jorge o con Ginny o con Viviana o con Fernando, cómo se construye un OVA, elementos de un OVA, diseño e-learning, diseño b-learning, ustedes ven pues la necesidad de que para construir un OVA tienen que tener ciertos criterios. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué? Esos criterios de diseño del OVA son los que le van a permitir después evaluar el alcance y que el OVA haya cumplido con su propósito, bien sea de la manera desde lo técnico como desde lo académico, por no decir competencias, habilidades, propósito. Gracias, Y profe. está documentado. Documentado me refiero con un autor, con una fuente, con una referencia que no sea Ocampo, Vega, Velázquez, Capera, Beltrán, Chaparro, Flores, sino una referencia completa, académica, fuera de nuestro salón. Profesora Alba, Buenas noches. Una pregunta específicamente, pues en trabajo, los comentarios que... oh, ¿cuál es el trabajo específico? ¿Darle esos comentarios o empezar a hacer esta matriz? yo pensaría que solucionemos los comentarios respondiendo si le entendí, no le entendí, o ya lo cubrí. ¿M? Y pues eso era la tarea de ayer. La tarea de hoy es avanzar con esa matriz, describiendo ya los instrumentos y las técnicas, ojalá ya planteando el instrumento, porque pues el siguiente paso, después de describir los instrumentos frente a cada uno de los objetivos, es ya pensar en el pilotaje de los instrumentos. ¿Qué es ¿Esto el para pilotaje? cuándo? ¿Para qué fecha? Pensaría que el 18 fecha límite. Fecha límite el 18 para terminar ya todos los elementos. 18 de octubre. Profe, ¿nos vamos a volver a encontrar a todos en las tutorías externas o solamente va a quedar? No, seguimos encontrándonos. Creo que, y como comentaba al comienzo, necesito que avancen y ver avances en los textos, porque, por ejemplo, acá no voy a abrir ninguno de los documentos aquí en pantalla. Cuando veo que no hay respuesta a los comentarios, cuando veo que no hay avance, pues yo digo, pues no, no están avanzando, o voy a encontrarme en otra sesión para repetir lo que hemos hecho. Necesitamos ver avances en los documentos para poder hacer o programar encuentros de grupo, de proyecto. Si no veo avances en documentos, veo que no hay interés o no hay quizás el tiempo para poder hacer un encuentro en el que digamos, listo, mire, yo tengo estas dudas. Encontrémonos, como su merced a veces me escribe también por Teams, profe, tengo esta pregunta, vamos. Profe, ya terminamos este documento, vamos. Creo que uno de ustedes ya me envió hace 2 días. Profe, ya terminamos, me lo enviaron con el enlace incluso. Yo entré, revisé, hice comentarios
Y ahí vamos con el diálogo. Puede que no nos encontremos media hora, 15 minutos, una hora para resolver preguntas, inquietudes, pero creo que si estamos escribiendo y dialogando sobre el texto, vamos incluso sacándole más riqueza al tiempo, porque yo no entro a los textos a una hora determinada, sino entro, me escribió en este momento, yo en este momento entro a revisarlo. Me escribió a las 8 o 9, por ejemplo, acá ahorita ustedes vieron de pronto en pantalla, salió que uno de los grupos ya, profe, acabamos la revisión de lo que vamos a hacer, yo ahorita me conecto de una vez y hago los comentarios. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que como a usted también le llega la notificación de los comentarios que se hacen, porque también usted está leyendo el documento, usted entre y responda a los comentarios, profe, NPI, no poseo información de lo que estoy preguntando, entonces ahí complementado, bueno, si no ha encontrado, seguimos en diálogo y le sigo acompañando, le sigo asesorando, pero si no sé ni siquiera, es que lo que llame, saben las dinámicas, podemos avanzar mejor, nos queda cada vez menos tiempo, fecha de entrega de este informe, 21 de noviembre. ¿Qué tiene que tener este informe? Tiene que tener ya el diseño metodológico avanzado. ¿Qué significa el diseño metodológico avanzado? Que ustedes ya digan, voy a diseñar 3 instrumentos y incluso ya los diseñé y ya están piloteando. Y de ahí hacia atrás, todo ya corregido, ya que no tenga dudas de antecedentes, no tenga dudas de objetivos, no tenga dudas, incluso ya pueda presentar. Ya está programado voy a confirmar aquí las fechas, les confirmo, las fechas están para entre el 21 y el 25 de noviembre, o sea que tendríamos que entregarlo a más tardar el 14 o el 18 de noviembre, entregar ese RAE o ese avance de este proyecto. Queda un mes. Aquí detengo compartir y hago de nuevo la pregunta. ¿Alguna inquietud, duda, queja, comentario? Les propongo una cosa. Bueno, don Juan Sebastián, Profe Jairo, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, una preguntita con respecto a la última nota. Su merced, vi que ya había hecho algunas observaciones, pero creo que no ha terminado de revisar la nota. ¿Ha actualizado o ya la no, misma? no, Bueno, no sé, profe, para la duda, profe. Muchas gracias. justo. Sí, no, si fuéramos por nota, bueno, cambio de tema. Gracias, profesor José Sebastián, muy amable. Profesora Sonia, Gracias, profe. Buenas noches. Mi duda es frente a, bueno, a los el pilotaje. Cada uno debe tener, digamos, como el pilotaje y se debe realizar a población diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, que es con estudiantes de grado cuarto, lo podríamos realizar con, digamos, yo tengo 401, lo podríamos realizar con el 402. perfecto. ¿Sería lo ideal como con el mismo curso o se podría con otro curso, otro nivel? Una población similar para que usted vea las condiciones de aplicación, cuánto tiempo le toma, si se entendió o no la pregunta, y eso también debe quedar documentado. ¿Cómo ha sido documentado? Se procedió el 19 de octubre a aplicar este pilotaje con los siguientes resultados. Esta pregunta que estaba así, se formuló así. Esta pregunta que estaba así, no se va a formular. Esta pregunta sí, entonces el pilotaje es un momento de aplicación que también debe quedar documentado. Ahora, a veces no se puede hacer pilotaje porque no hay población. Entonces lo que se hace es que se le transmite esa encuesta, ese instrumento, ese insumo que hemos diseñado o previsto en una carta de presentación a un experto. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que yo ya tengo, mire, ya tengo mi diseño, mi instrumento diseñado. Son 15 preguntas o es un diario de campo o es este formato. Entonces, a ese formato, a ese diseño, le agrego un texto de presentación. Apreciado profesor, no sé quién, agradecemos su colaboración en la revisión de este instrumento. El propósito de este instrumento ¿qué es lo que usted pensó o cuál es el propósito de ese instrumento cuando lo diseñó? Se va a aplicar a tal población en tal momento, en tal característica y está conectado con este objetivo de la investigación. Una carta de presentación, por decirlo así, de ese diseño que usted acaba de hacer. Y si usted ya tiene pensado en alguien,
hacemos llegar a ese alguien. Puede ser ese alguien de Guadalajara, puede ser ese alguien de la Universidad de La Salle, puede ser ese alguien amigo que usted sabe que es académico. Entonces, lo hacemos formal, carta de presentación, participación, y se le presenta a ese experto. Y eso que se le hizo a ese experto, documentado porque es experto, es parte de su pilotaje. Entonces el pilotaje no fue aplicarlo a los de cuarto, sino el pilotaje fue una evaluación de un experto. No todos los instrumentos, no todas las técnicas ni instrumentos les aplica ese tipo de pilotaje, pero es un camino cuando usted no tiene una población a la cual hacer ese tipo de momentos del proceso. Profesora Sonia, no, espero haber contestado su pregunta. Muchas Profesor Gabriel. Profe Javier, si es tan amable para que me explique lo de la evaluación de la cita en un momentico. Listo. Gracias. Entonces, Muy gentil. esa pregunta me indica por favor en qué página. Mm, hay una nota de su merced, un comentario, creo que está en la parte de la introducción, en el documento nuestro. Dos. Todo les he colocado, bueno, a quienes corresponde, a quienes he leído. Redacción. Listo. Entonces, parto pantalla. Voy a tener acá la grabación. ¿Alguna otra inquietud? Voy a tener la grabación acá para poder No, avanzar. profe, esa es la que me inquieta más a mí por ahora. Listo, profe. Voy a compartir entonces aquí la pantalla. Permiso. Los compañeros agradezco. Entonces, veamos el contenido. Dice implementación de un objeto virtual de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora en el grado segundo y los grados segundo y séptimo. Para poder llegar hasta esta Ahí. cita, hasta este comentario, evaluar el contenido de cada cita en Sí. función de su investigación, entonces es necesario darle contexto. Esta investigación tiene como intención evaluar las características y pertinencia de un objeto virtual de aprendizaje frente a la construcción de aprendizajes, teniendo como ámbito disciplinario la comprensión. La adquisición del hábito lector es un aspecto fundamental de la educación y se convierte en un elemento de autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo plantean Rincón y otros. Entonces aquí en la lectura yo me detengo y voy a la bibliografía, buscando si Rincón y otros son autores que hayan sido citados por alguien o que sean referente al hablar de ese tema. Entonces voy a Rincón y otros. Ceballos Rincón, Dagoberto, Martínez, Romero, con diseño de un objeto virtual de aprendizaje para fortalecer la comprensión lectora. El tema de esta investigación es diseño de un objeto virtual de aprendizaje para fortalecer la comprensión. Voy a copiarlo acá, afuera. Y regreso. El tema del que está hablando esa investigación que están citando no es hábitos lectores. Ya. ¿Mm? El tema de esa investigación es el diseño de un objeto virtual de aprendizaje para la comprensión lectora. Entonces, no es un referente directo para hablar de un concepto de comprensión lectora, Ya. porque están diciendo además, la lectura, al igual que la escritura, constituye una necesidad de primer orden en la formación al ser procesos cognitivos que involucran la creatividad, permiten la generación de ideas y la producción de conocimiento, aumentan la memoria a corto y largo plazo, posibilitan la reflexión y análisis del contexto y hacen parte de las competencias comunicativas con las que debe contar alguien para ser una persona competente en sociedad. Es claro, es cierto, es así, pero ustedes están hablando de la adquisición del hábito lector en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. A eso me refiero cuando hablamos de, por ejemplo, de que Rincón y otros sea un referente para describir
el hábito lector como proceso fundamental en la educación para la autonomía en la enseñanza. ¿Quién podría ser un referente en ese tema? Vamos a ver qué dice ese autor. Es este. Autor, ¿ok? Muy seguramente cuando Rincón y Gómez hablaron de eso, o estaban diciendo eso, ellos citaron a alguien. Estoy descargando el archivo. Bueno, puede solucionar. Este fue el que ustedes citaron, Gómez Sí. Suárez, Alonso Gómez Suárez, diseño de un objeto virtual de aprendizaje. Diseño de objeto virtual de aprendizaje. Entonces dice que página 18. ¿Qué dice la cita? La lectura, al igual que la escritura, Constituyen una necesidad. Ya no pasó. 12, 13, 14. Otro trabajo corresponde a Gómez. La pregunta, literal, inferencia, la metodología de investigación. Ay, tampoco. No está, hola. Oh, Uy, ahí sí nos pifiamos. pues aquí ya profundizando encontramos que no está lo que está. Sí. Este era el documento, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí. Bueno, creo que traté de explicarme en cuanto a que lo que están diciendo, frente a quien lo están diciendo, no es el referente más importante para hablar de eso. Si vamos en esta investigación a las fuentes, muy seguramente en la bibliografía encontraremos algún referente que hable de formación lectora. Él sería, si no queremos cambiar de investigación, el que tendríamos que tomar. No citar a la fuente secundaria, sino citar a la fuente primaria. ¿Quién es la fuente primaria? A quien cita él, Sí. a quienes citan ellos. De llegar a la bibliografía de este documento y pasando los anexos. Entonces, probablemente aquí encontraremos algún referente que nos hable acerca de la lectura y la escritura. Ciencia y tecnología, Rodríguez. Ella, por ejemplo, sería un referente, estrategias de lectura, para poder definir qué es el hábito lector. Ya. No sé si hasta ahí me expliqué en No, cuanto a no, eso. profe. Perfecto, y le ¿No? agradezco porque ya me aclaró muchísimas dudas. Esa era la dificultad que yo tenía. Entonces, resumiendo, en ese ejercicio que se acaba de hacer, hay una gran ambigüedad. Entonces, no es coherente lo que hay allí con lo que se exploró ahorita con el ejercicio que su merced hizo. Por más que sea o suene muy bonito, o sea coherente, no es que claro, así es. Como usted está hablando de una investigación, tiene que tratar de profundizar en esa maestría. No es porque lo dijeron, porque usted podría también citar, como dijo Cubo en su edición de 2022, la lectura, al igual que la escritura, constituye una necesidad. Usted sí está citando un periódico, estoy llevándolo al extremo, pero no es el lugar donde se cita eh, lo más importante. Es, bueno, sí, el lugar donde se cita sí es lo más importante, pero me refiero a que usted tiene que ir a la fuente primaria, no a la fuente secundaria. Otro punto aquí, cuando citamos, por ejemplo, a la OCDE o cualquier otra cosa, la forma de citarlo voy a colocarlo en otra línea. Esto es lo que voy a referirme
marco en amarillo, y esta es la manera en la que quedaría. OCDE 2009, la OCDE define a la compra-import como. Entonces aquí, ¿a qué me refiero? Que la OCDE no debe quedar dentro del paréntesis. Sí, sí, Y si es la primera vez incluso que lo estamos diciendo, debería ser la organización, lo que sea, sede, y luego sí entre paréntesis, OCDE, luego sí 2009, define la comprensión lectora como. No es que quede entre paréntesis, porque aquí estamos citando lo mismo aquí Pierce, y por qué con punto y coma. Entonces tenemos que revisar esa forma de citación. Y el uno, son las dos. Este es incorrecto y este es correcto. medianamente correcto. ¿Por qué medianamente correcto? Porque si es la primera vez que se menciona la OCDE, hay que primero decir qué refiere, qué significa toda la abreviatura, y luego sí irnos con la abreviatura. ¿Listo hasta acá? Listo, profe, muchísimas gracias por la segunda aclaración. Eso también lo estaba revisando hoy y me di cuenta de sus errores. No, señor, a usted muchas gracias, profe, muy amable. Y esto mismo que acabamos de comentar con el compañero, con el grupo, también para todos los proyectos, para todos los grupos. Asegúrense de que lo que están citando no le pase. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario, sugerencia? Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que a más tardar el 18 debemos tener estos documentos limpios, los documentos que estamos compartiendo, limpios. Algo que ustedes no sé si de pronto notaron es que además lo que he hecho es crear una carpeta. He creado carpetas dependiendo de el proyecto. Entonces, algunos tienen ya el ejercicio avances. Entonces, por ejemplo, está Ocampo, Beltrán Chaparro, este es el documento, está solito el documento. Velázquez, solito el documento. Rodríguez, solito el documento. Rincón, Galvis, Velázquez, están solitos los documentos. Pero cuando necesitan agregar adjuntos, lo que hago es colocarles de una vez la carpeta, para que usted pueda en esa carpeta colocar toda la información. Por ejemplo, Martínez Capera, que van a comenzar a colocar anexos. Entonces no los colocan dentro del documento, sino que lo colocan en un documento aparte. Yo acá coloqué el enlace al anexo, para que pudiéramos dentro de la misma carpeta ir colocando todo el material de cada una de las investigaciones. Entonces, en este momento, Campo, Beltrán, Chaparro no tienen más que ese documento. No están presentando más que ese documento. Y van a agregar un PDF, si van a agregar un cuadro que no lo van a colocar dentro del documento por ahora, sino que va a ir como anexo, pues lo que hacemos es crear una carpeta, me dicen, creamos la carpeta y en esa carpeta comenzamos a colocar todos los documentos. Sirve tanto para ustedes ir preparando su presentación como para la investigación como tal, al estar de una vez reuniendo todas las evidencias. Eso es lo que les quería comentar, compañeros, el día de hoy. Espero que haya sido de provecho, de utilidad. Discúlpenme si me pongo en ocasiones regañoncito, cansón. También coméntenme si me estoy equivocando en algo, si estoy fallando en alguna parte del proceso. Profe, es que usted nunca nos ha dicho eso, nunca nos ha mostrado cómo eso, no nos ha dicho por dónde lo podemos encontrar. También dígame, por favor. Estoy también para aprender con ustedes. Estoy muy atento a sus inquietudes, comentarios, les digo, quejas, sugerencias, inquietudes. Profe Gabriel, profesora Ana, Darío, Edwin, Germán, Jessica, Jonathan, Juan Sebastián, Judith, Marlene, Nidia y Sonia. Espero que sea una muy bonita noche para todos. Que toda la semana sea muy productiva y saludable. Jairo, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Muy amable. Profe, muchas gracias, compañeros, que pasen buena noche. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Muy claro, algo pendiente. Que Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias por hablar. Gracias, profe. Profe, Buenas noches.